Buenos días, buenas tardes, buenas noches y linda madrugada a todos. En esta ocasión vamos a continuar con el quinto capítulo de la guía para el examen PCCNS de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En este quinto capítulo tenemos que ver los términos de biodiversidad, tenemos que ver los términos de reinos, diferentes clasificaciones. Al ser este el último tema que menciona la guía, creo que es muy necesario hacer énfasis en conceptos que no vimos anteriormente. Estos conceptos son importantes, sobre todo para cuando llevemos nuestras clases de biología. Tener ciertas bases universitarias será de muchísima ayuda para nuestra entrada a las carreras que queremos aplicar. También conocer un poco más sobre distintos conceptos de biología nos ayudará a comprender y a prepararnos de una mejor manera en el examen, dar una milla extra. Entonces, a pesar de que ya llevamos 5 capítulos, no hemos tocado en ningún momento la definición exacta de biología. Biología, yo sé que quizás en el colegio o en las escuelas hemos visto que significa el estudio de la vida, etimológicamente. Vemos que bio significa vida y logos significa estudio. Entonces, ¿qué estudia la biología? Estudia la vida, pero no solo la observa, sino que intenta describir desde la parte más pequeña, como lo es una molécula o un átomo, y hasta la parte más grande que pueden llegar los seres biológicos. Los seres biológicos pueden formar poblaciones, pueden formar ecosistemas, y ven cómo esas pequeñas partes y esas partes grandes logran interactuar entre sí. Eso es lo más importante, cómo cómo estos elementos interactúan, no son elementos estáticos. Y todo en biología inicia con Charles Darwin, este caballero que vemos en pantalla. Este caballero en 1859 publicó su libro El origen de las especies. Y este libro cambió totalmente el curso de la biología. ¿Por qué? Se preguntarán. Bueno, antes de 1859, eh, todos los académicos, la comunidad científica, creía que todos los seres vivos fueron creados, de alguna manera fueron creados. Entonces, Darwin, como ya conocerán muchos, propuso otra teoría del origen. Y el origen de Darwin viene de cambios que han surgido en especies ya existentes, como especies que ya existían han ido cambiando sin interacción de un creador, cómo estas especies fueron cambiando hasta llegar a lo que son hoy en día. Entonces esa teoría ha cambiado cómo vemos la biología hoy en día. Muchas de las cosas que miramos hoy en día, muchos de los procesos, muchas de las interacciones se mencionan que son por la evolución. Entonces, para poder estudiar biología de una mejor manera, nosotros tenemos que definir qué es un ser vivo, por qué nosotros estamos vivos, qué cosas podemos hacer que nos diferencian de un objeto inanimado. Nosotros que estamos estudiando una planta estamos vivos, pero ¿por qué una silla o una mesa no está viva? Bueno, por estas características. Todos los seres vivos pueden realizar y tienen estas características. ¿Y cuáles son estas características? Son 9 en total. Son organización específica, metabolismo, homeostasis, crecimiento, movimiento, irritabilidad, reproducción, adaptación y evolución. Recuerden, todos los seres vivos pueden realizar y tienen estas características. La primera característica es la organización específica. Todos los seres vivos tienen una organización específica. Todos los seres vivos tienen una jerarquía y tienen tres niveles estructurales. El nivel químico, el nivel biológico y el nivel ecológico. En un nivel químico nosotros podemos reducir a los seres vivos
a un nivel atómico, a un nivel molecular. A eso se refiere a lo químico. Luego, a un nivel biológico, nosotros podemos reducir a un ser biológico a una célula, a un tejido, a un órgano, a un sistema. Y a nivel ecológico nosotros podemos magnificar la estructura biológica, podemos magnificar a los seres vivos en poblaciones, en ecosistemas, en interacciones más avanzadas todavía y mucho más complejas. Entonces, como podemos ver en las imágenes, en la esquina superior izquierda, tenemos una célula, un conjunto de células va a poder crear un tejido. Un conjunto de tejidos va a crear un órgano. Un conjunto de órganos va a crear un sistema. Y un conjunto de sistemas van a formar un organismo. Y así lo podemos ver con la imagen de abajo. Esa jerarquía, ese orden, lo tienen todos los seres vivos. En esta otra imagen podemos verlo ya a una mayor escala. Podemos ver que el inicio de esta imagen es aquí abajito y aquí abajo tenemos un átomo. Este átomo, un conjunto de átomos, interacciones entre átomos van a generar una molécula. Interacciones entre moléculas van a crear un organelo. Interacciones entre organelos van a crear una célula. Luego, células de la misma del mismo tipo, de la misma forma, con la misma función, van a formar un tejido. Y distintos tejidos con distintas funciones van a crear un órgano. Luego los órganos crean sistemas y un conjunto de sistemas nos va a formar un organismo. Los organismos pueden interactuar entre sí y de la misma especie van a crear una población, pero también pueden tener interacciones con organismos de otras especies. Y eso va a crear un ecosistema y eso al final es lo que nos da la vida que tenemos aquí en la Tierra. La segunda característica de un ser vivo es el metabolismo. El metabolismo, de manera sencilla, son las reacciones químicas que permiten el desarrollo de un organismo. Estas reacciones químicas pueden ser anabólicas o catabólicas. ¿Cuál será la diferencia? Las reacciones anabólicas vamos a tener las pequeñas bases o pequeños ladrillos. Vamos a tener moléculas pequeñas, como lo podemos ver en el esquema de aquí arriba. Vamos a tener moléculas pequeñas y al utilizar energía vamos a crear una molécula más grande. Vamos a tener acceso a una molécula estructural. Un conjunto de pequeñas moléculas nos va a dar una molécula más grande que va a tener una función específica. Y un proceso catabólico va a ser que las moléculas grandes, al produciendo energía, vamos a obtener moléculas pequeñas. ¿Y para qué queremos moléculas pequeñas? Para poder producir otras moléculas grandes o poder reciclarlas. Entonces es muy importante el metabolismo. Estoy seguro que muchos hemos escuchado el metabolismo más que todo al sistema digestivo, relacionado con el sistema digestivo. Y sí, claro, tiene que ver. Nosotros de la comida, que es una molécula grande, la desdoblamos y obtenemos energía de ella, pero también obtenemos moléculas pequeñas que sirven para crear otras moléculas que son necesarias para el cuerpo. Entonces, continuando con el ejemplo, tenemos que la glucosa, que es el carbohidrato que más consumimos en nuestra dieta, en nuestros alimentos, va a ser una molécula grande. ¿Ok? Una molécula grande que al desdoblarla, al partirla, vamos a producir energía. Nosotros obtenemos nuestra energía de los alimentos y vamos a tener una molécula más sencilla como resultado, el piruvato. Recordemos que la glucosa tiene 6 carbonos y el piruvato va a ser una molécula que tiene 3 carbonos. Otro proceso que vemos en el colegio metabólico es el proceso de la fotosíntesis y respiración celular, cómo las plantas utilizan el dióxido de carbono con la energía solar y el agua para producir glucosa y para producir oxígeno. Entonces vemos aquí cómo utilizan la energía en un proceso anabólico en el cual tienen una molécula sencilla, y la convierten en una molécula más compleja, en una molécula más grande, que es el oxígeno.
Luego nosotros, en un proceso catabólico, producimos energía de una molécula grande, de una molécula compleja, hasta llegar a una molécula sencilla como lo es el dióxido de carbono. La tercera característica de todos los seres vivos es la homeostasis. Pongan mucha atención. Homeostasis es un equilibrio dinámico. Es mantener constante, mantener valores constantes. ¿Por qué esto es importante? Nosotros quizás en el colegio o en nuestros estudios hemos prácticamente definido la homeostasis como simplemente el equilibrio. Y no es así. Equilibrio ustedes van a ver en sus clases de física, en sus clases de fisiología, que se refiere a otra cosa totalmente distinta. En el cuerpo es un equilibrio dinámico. Aquí es importante la palabra. Pero de una manera más sencilla, la homeostasis es mantener constante. ¿Mantener constante el qué? Mantener constante los valores de la temperatura, la cantidad de agua, y eso es algo que pueden hacer todos los seres vivos. Si no se mantuviera constante, ramas como la medicina no podrían volver a lo normal porque habrían un montón de cosas que serían normales. Pero no, hay cosas que se mantienen constantes, hay valores que se mantienen constantes, y eso es homeostasis. No es equilibrio, es un equilibrio dinámico, pero de una manera más sencilla es mantener los valores constantes. Eso es homeostasis. La cuarta característica de todos los seres vivos es el crecimiento. En el crecimiento las células aumentan de tamaño y aumentan de número. Algo que cabe destacar del crecimiento es que muchos seres vivos tienen un tiempo determinado, un tiempo fijo en el cual crecen y en un tiempo fijo en el cual dejan de crecer. Por ejemplo, nosotros, los humanos, empezamos a crecer desde que estamos pequeños y va a llegar una edad en la que dejamos de crecer, en la que deja de aumentar el tamaño de las células, en el cual deja de aumentar el número de las células. Cosa distinta al de una planta que empieza como una semilla, empieza a florecer hasta llegar a ser un árbol inmenso y pueden llegar hasta casos en los que puede seguir hasta creciendo. La quinta característica de todos los seres vivos es la capacidad que tienen de moverse, movimiento. El movimiento tenemos que hacer diferenciaciones, dos diferenciaciones en específico. La dinámica interna, o sea, los procesos que suceden dentro del cuerpo, y la dinámica externa, los procesos que suceden fuera del cuerpo. Pero también tenemos que definirlo por organismo y por especie. El movimiento de una planta no va a ser el mismo movimiento de un animal. Entonces, primero lo vamos a definir por la dinámica interna. La dinámica interna, ¿qué movimiento hay? Por ejemplo, en los animales tenemos la circulación sanguínea. Ahí hay movimiento, hay flujo de sangre. Hay cambios de presiones, hay resistencia, y a eso se refiere con la dinámica interna. El movimiento interno, un buen ejemplo, la circulación sanguínea. Ahora bien, con dinámica externa va a ser totalmente distinto por especie. Por ejemplo, en un animal va a ser el desplazamiento el que va a definir el movimiento de un animal, el cambio de posición, contracciones musculares que permiten moverse y cambiar de posición. A eso se refiere con desplazamiento. Pero, ¿cómo se mueve una planta? Bueno, el movimiento de una planta es más especial. El movimiento de una planta es por tropismos o nastias. ¿Y a qué se refiere esto? A cambios de posición. ¿Y cómo cambia de posición? No cambia, a diferencia del desplazamiento, cabe destacar, no cambia a través del, no cambia a través del espacio, sino cambia sus posturas. La planta cambia su postura. ¿Y cómo es esto? La planta mueve su crecimiento, mueve su tallo hacia el origen de la luz, hacia donde apunta la luz. Ustedes pueden ver en las imágenes de la parte inferior derecha que las plantas crecen en la dirección hacia donde va la luz. A eso se le llaman tropismos. Y también va a ser distinto el movimiento que tengan
los microorganismos. Los microorganismos se mueven en base a deslizamientos de flagelos o cilios, que son estructuras celulares, son estructuras totalmente microscópicas. La sexta característica que pueden hacer todos los seres vivos es la característica de la irritabilidad. La irritabilidad, también llamada excitabilidad, no se refiere a como nosotros normalmente conocemos, como alguien irritable o que alguien esté irritado, sino que es la respuesta ante estímulos externos o estímulos internos. Ahora bien, la célula que está más especializada a estímulos externos o estímulos internos es la neurona. ¿Y por qué es necesario que tengamos una célula que responda a un estímulo externo o a un estímulo interno? Porque esto nos permite comunicar. Además de comunicar, nos permite recibir información. Y es importante, sabemos cómo está el medio externo y sabemos cómo está nuestro medio interno, gracias a estas propiedades de excitabilidad o irritabilidad. Las neuronas son un estudio fascinante y totalmente complejo. Por lo mismo, tiene que dar respuestas. Si no da respuestas, no tendremos información y no sabremos qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor y mucho menos a nuestro interior. Un ejemplo clásico que lo podemos ver en la imagen superior derecha es en cuanto a la respuesta a un estímulo luminoso. Entonces, los estímulos luminosos se pueden clasificar de diferentes formas, pero aquí en este ejemplo podemos clasificarla por su intensidad. Podemos ver que en la parte de arriba hay una luz que es muy brillante y abajo podemos ver que hay una luz que es opaca. Entonces, el ojo es una estructura que está muy bien inervada y es muy compleja. Entonces, cuando hay una luz totalmente brillante, va a haber una respuesta del ojo humano. Y el ojo humano va a responder contrayendo la pupila. La pupila es este espacio que vemos en la imagen de color negro. La pupila se va a contraer y ese espacio se va a reducir porque la fuente luminosa es muy fuerte, es muy alta. Pero si la fuente luminosa es muy opaca, es muy baja, entonces la respuesta del ojo humano va a ser dilatando. Va a haber una dilatación de la pupila y vamos a ver que este espacio de color negro va a ser mucho más grande. Y esto se da gracias a la capacidad que tienen las células de responder ante estímulos externos o estímulos internos. La séptima característica de todos los seres vivos es la reproducción. Todos los seres vivos tienen la capacidad de producir nuevos individuos de la misma especie. Pueden producirse de manera sexual o pueden producirse de una manera asexual. Entonces, de manera sexual vemos que ocupamos dos células que tienen información genética y se va a unir para formar una sola célula. Y de esa única célula se va a producir un nuevo individuo, un nuevo organismo. Se necesita información de ambos progenitores, de dos progenitores. A eso se refiere con reproducción sexual, teniendo información de dos progenitores. Y con reproducción asexual solo es necesario la información de un solo progenitor. Como podemos ver aquí, la estrella marina. La estrella marina se fragmenta, un pedazo se separa y luego de ese pedazo puede surgir una nueva estrella y de la estrella ya preexistente del progenitor va a regenerarse y ahí tendremos ya dos miembros de la misma especie, pero su origen es único, de un único progenitor. La octava característica de todos los seres vivos es la adaptación, que es la capacidad de cambiar a su ambiente para poder sobrevivir. Esos cambios pueden ser estructurales, pueden ser fisiológicos o pueden ser de conducta. Este término va muy relacionado con la evolución, que lo vamos a ver ya que es nuestra última característica. Pero adaptación se refieren a cambios puntuales en ese mismo momento, cambios que solo puede tener un solo organismo
Y todo esto depende de esa capacidad que tiene el organismo, no la especie, que tiene el organismo. Entonces podemos ver cómo una jirafa ha podido cambiar su estructura, la estructura de su cuello, para poder alcanzar las hojas. Y eso se dio mientras iba creciendo, fue intentando estirarse, y al estirarse hubo un cambio estructural en su cuello. De esa manera logró adaptarse a las exigencias del medio externo, pero solamente este organismo, totalmente distinto a la evolución. La evolución ya son cambios estructurales, ya son cambios fisiológicos o funcionales a través del tiempo y se da en toda la especie. No es como la que vimos anteriormente, la adaptación que solo surge en un organismo. La evolución es en toda la especie. Son cambios que se dan a través del tiempo y se van transmitiendo a la siguiente generación. Son cambios que se deben a las exigencias del medio, pero se dan a través del tiempo y se dan a través de toda la especie. Esta teoría la tocamos al inicio un poco y fue dada por Charles Darwin. Charles Darwin lo volvemos a tocar aquí nuevamente y es el científico favorito de todos los biólogos. Sus docentes de biología les van a enseñar con mucha alegría sobre la evolución y les van a dar más detalles sobre la evolución. Entiendo yo que la evolución causa muchísimos conflictos y causa también muchísimos debates, pero es la manera en la que han logrado explicar muchos procesos. Estoy seguro mientras más se adentren a su carrera, en su carrera relacionada con la biología, ustedes verán cómo se ha utilizado la evolución y cómo con la evolución hemos logrado predecir. De esa manera podemos notar patrones y poder predecir qué será lo siguiente. Eso es algo importante para la ciencia, lograr predecir cuál es el siguiente cambio. Y la evolución ha sido algo que ha permitido predecir un siguiente cambio. Entonces, para poder entender lo que nos pide la guía nos pide reinos, nos piden clasificaciones. Entonces aquí nosotros tenemos que estudiar la clasificación de los seres vivos. Ahora, ¿para qué sirve esto? La clasificación de los seres vivos le ha dado nombres científicos a absolutamente todos los seres vivos, a todos los seres vivos que se han estudiado y a todos los seres vivos existentes. Todos tienen un nombre científico. Así es como lo conocemos normalmente. Entonces, eh, de manera histórica, se sabe que Linneo, que fue un señor, fue el que le puso nombre a todo. Y ahora, ¿por qué sirve haberle puesto nombre a absolutamente todo? Bueno, porque incluso en nuestro país, al perro, por ejemplo, se le conoce de distintas maneras. Entonces, si viene un extranjero, es muy probable que no entienda si nosotros utilizamos la jerga o las palabras de jerga que nosotros denominamos como perro. Entonces, es necesario que al clasificar a todos los seres vivos tengan un nombre específico. Así en todo el mundo, si viene alguien y da el nombre científico, todo el mundo va a poder entenderlo y sabe que se está refiriendo específicamente a este ser vivo. Entonces, los seres vivos se clasifican en diferentes partes. Podemos clasificarlos en dominios, podemos clasificarlos en reinos, podemos clasificarlos en filos, podemos clasificarlos en clases, en órdenes, familia, género y especie. Aquí en su pantalla yo he puesto en bold las dos palabras, género y especie. ¿Por qué? Porque esas son las que más se van a utilizar, sobre todo en microbiología. En microbiología ustedes van a ver un montón de nombres para los microorganismos, pero ustedes los van a conocer como género y especie. Entonces, un ejemplo. Nosotros sabemos que los humanos se les conoce también como Homo sapiens. Homo sapiens es la clasificación del ser vivo. Entonces, el género del ser humano es Homo y la especie del ser humano es Sapiens. Entonces,
Cuando ustedes vean otra vez, lean otra vez, Homo sapiens se está refiriendo al género y a la especie. Pero tengan en consideración que el ser humano también pertenece a una familia, pertenece a un orden, pertenece a una clase, pertenece a un filo, pertenece a un reino y también pertenece a un dominio. Escherichia coli. Escherichia coli es un microorganismo muy estudiado y en clases de microbiología o en la carrera de microbiología ustedes lo van a ver mucho más a detalle. Escherichia siendo el género y coli siendo la especie. Entonces vemos que incluso en la clasificación de los seres vivos hay una jerarquía y nosotros vamos a nombrarlo de manera científica como género y especie. Entonces, observamos que aquí arriba las palabras están en itálicas y es porque así deben de escribirse, en itálicas. Cuando hacemos referencias a nombres en latín o a nombres científicos, deben de ir en itálicas. Un último ejemplo para que lo tengamos bien claro es Aramacao. Aramacao es la guacamaya o la guara roja. Entonces ven cómo para Aramacao tenemos dos nombres, guacamaya y guara roja. Entonces para evitar eso se creó toda esta clasificación para poder nombrar de manera específica a un animal o a un ser vivo. Entonces Ara va a ser el género y Macao va a ser la especie. La clasificación de los seres vivos nos sirve para nombrarlas y clasificarlas a todos los seres vivos. Entonces, aquí tenemos que hablar un poquito más sobre dominio, pero antes tenemos que recordar que la clasificación de los seres vivos también radica de su célula y su núcleo. Los procariotas, cuando miren ustedes siempre el prefijo pro, significa primitivo. Cario hace referencia al núcleo. Procariota, núcleo primitivo. Eucariotas, cuando ustedes miren el prefijo eu y luego miren cario, significa núcleo verdadero. Entonces, bajo las procariotas vamos a encontrar estos dos dominios, bacteria y arquea. Estos van a ser los dominios. ¿Recuerdan la primera clasificación? Bueno, bacteria y arquea son los primeros dominios que vemos. Y luego el tercer dominio es eucaria. Y en eucaria aquí estamos involucrados todos. Si observan, vemos aquí hongos, animales, plantas, gusanos. Aquí entramos absolutamente todos. Y haciendo énfasis, tenemos tres dominios: bacterias, arqueas y eucaria. Todo esto depende de cómo está su núcleo. Y vemos que luego de eso vamos a poder clasificar a todos estos pedacitos. Todo este pedacito lo podemos clasificar en un reino. Luego ese pedacito lo vamos a clasificar en un filo, luego en un orden, luego en una clase, en una familia, hasta llegar a un género y hasta llegar a una especie. A esto se le llama árbol filogenético. ¿Y por qué? Bueno, se cree que ha tenido todo un mismo origen y desde ese mismo origen llegamos a eucaria. Luego de ese origen podemos llegar a las arqueas. Y luego de ese origen llegamos a la bacteria. Todo depende de cómo se ha desarrollado. Entonces, específicamente, la guía nos pide saber sobre el dominio eucaria. Luego la siguiente clasificación va a ser los reinos. Dentro del reino eucaria hay 4 reinos, específicamente 4 reinos. El primero vamos a tener el reino protista. Los protistas son los primeros eucariotas. Son normalmente unicelulares, o sea, solo constan de un tipo de célula. Son acuáticos, se mueven por cilios y flagelos, acuérdense, se arrastran. También algunos tienen pseudópodos. Y podemos encontrar ambos tipos de reproducción. Las fuentes de alimento son otras especies y ellos también son fuentes de alimento para otras especies. Por ejemplo, las algas, los mohos y los protozoarios. Estos son microorganismos y en sus clases de microbiología, si estudian la carrera de microbiología, ustedes van a ver muy a detalle estas especies y todas entran al reino protista. Cabe destacar
de que normalmente el reino protista se ve como aquel reino donde entran todos los que no son hongos, todos los que no son plantas y todos los que no son animales. Ahí ya les dije los 4 reinos. El segundo reino, el reino fungi. Fungi significa hongo. Son multicelulares, aquí ya vemos diferentes tipos de célula, absorben la materia orgánica muerta, presentan también ambos tipos de reproducción, acuérdense, reproducción sexual, reproducción asexual, y estos son muy útiles para el ser humano. Para el ser humano los hemos utilizado para poder crear vinos, para poder hacer cervezas, para poder crear pan, quesos e incluso medicinas. Podemos observar aquí que el primer ejemplo ponemos al hongo Penicillium. Pueden quizás deducir un poco que del Penicillium viene la penicilina y es un medicamento muy importante, es un antibiótico que se utiliza muy a menudo. El siguiente reino, el tercer reino, el reino Plantae, son multicelulares, hay diferentes tipos de células. Tienen en su pared celular celulosa, un carbohidrato en específico, tienen clorofila, realizan fotosíntesis, de la fotosíntesis utilizan para poder obtener energía y pueden tener semillas. Del reino Plantae hay cantidad de plantas que mirarán a detalle en sus clases de biología. Ahora el cuarto reino, enfóquense bien aquí, está el reino animal. Entonces, el reino animal sabemos que es una célula eucariota. Claramente, su dominio es eucaria. Es heterótrofo, obtiene su alimento de manera externa y es pluricelular, es otra palabra para multicelular, tiene muchos tipos de célula. El reino animal puede dividirse en invertebrados y en vertebrados. Ese es el que más conocemos y normalmente es el que más se estudia. Se estudian bastante los animales invertebrados, por ejemplo los gusanos, y los vertebrados pueden haber estudios en zoología, pueden haber estudios en humanos, como es la medicina. Somos parte de los animales vertebrados. Ahora bien, la guía menciona un reino más, que es el reino monera. Esta es una clasificación muy antigua, pero en esta clasificación antigua van todos los procariotas. O sea, en esta clasificación monera van bacterias, van arqueas. Entonces, no es tan fácil, yo sé que es un poco confuso porque la guía lo colocó ahí, pero entiendan eso, el reino monera era una clasificación antigua y en esa clasificación entraban los procariotas, que son las arqueas y las bacterias. Recordemos el árbol filogenético, tenemos nuestros 3 dominios, eucaria, arquea y bacteria. Entonces, el reino monera incluía a todos los que eran parte de bacteria y arquea, del dominio bacteria y arquea. Los 4 reinos que acabamos de mencionar, el reino protista, el reino fungi, el reino Plantae y el reino animal, van en la categoría de eucaria. Lo podemos ver aquí, animales, fungi, plantas. Entonces vemos que aquí en este árbol, siempre del mismo origen, pueden salir los diferentes tipos. Por eso se llama filogenético, como de manera evolutiva han ido cambiando hasta llegar a los diferentes dominios. Cabe destacar de que así va, ¿no? Dominios, reinos. Ya vimos los reinos. Ahora, específicamente, la guía quiere que nosotros observemos distintos filos. Filos, acuérdense que es otro tipo de clasificación. Ya vimos los dominios, ya vimos reinos y ahora nos especificamos más que todo en filos. Y menciona estos 4 filos. Menciona platelminto. Los platelmintos son gusanos de vida libre. Es un filo y aquí entran cantidad de gusanos. Entran gusanos de la tierra, entran gusanos de vida acuática. Se puede seguir clasificando más. Acuérdense que nos faltan órdenes, faltan familias, hasta llegar a género y especie para ser más específico. Pero cuando se habla de platelminto se refiere al filo. Luego tenemos el nematodo. El nematodo es un gusano que es un parásito.
tienen normalmente características distintas a los platelmintos y los nematodos tienden a ser parasitarios. Los artrópodos son, son animales invertebrados y tienen un exoesqueleto. Normalmente vienen incluidos aquí los arácnidos, insectos y crustáceos. Y aquí, en los artrópodos, el más importante de nuestro país va a ser el zancudo. El artrópodo más importante que van a estudiar a lo largo de su carrera, si estudian una carrera relacionada al área de la salud, va a ser el zancudo. Luego vamos a tener a los cordados. Los cordados es un filo, acuérdense, es una clasificación, vamos de dominios a reinos a filos. Es un filo, es una clasificación de los vertebrados, que serían más que todo las aves o mamíferos que tienen un sistema nervioso muy bien desarrollado. Se hace mucho énfasis en una estructura embriológica llamada notocorda. Entonces, la biología tiene estas distintas ramas que estoy seguro que ya han logrado deducir. Tenemos la rama de la microbiología, que estudia esos organismos vivos que no se pueden ver a simple vista. Ya ocupamos de otras herramientas para poder verlos. Y la microbiología tiene muchas ramas en las cuales ustedes pueden darse gusto para estudiar. La botánica ya hace más referencia sobre todo a las plantas, a un estudio en las plantas. Y la zoología, que hace referencia al estudio de los animales. Todos estos son seres vivos. Algo que hace énfasis la guía también es el concepto de biodiversidad. Y biodiversidad se refiere a todo, absolutamente a la totalidad de especies y a la totalidad de todos los componentes biológicos. Estos componentes biológicos son los genes. Aquí ya nos vamos a un componente molecular. Luego vamos a las especies que hay en una región determinada. Y vamos luego a los ecosistemas. Los ecosistemas que ya son las interacciones que hay entre las especies. Entonces, ¿para qué sirve la biodiversidad, sobre todo en el área de la salud? Nosotros, de la biodiversidad de las distintas especies, podemos obtener cosas muy beneficiosas para la salud. Un ejemplo que ya hemos hablado anteriormente, del dominio Eukarya del reino Fungi, encontramos a esta especie. El penicillium es un tipo de hongo y del hongo obtenemos la penicilina, que es un antibiótico utilizado frecuentemente en el área de la salud. Luego, del dominio Eukarya al reino Plantae, encontramos esta especie, la Oaxaca. La Oaxaca, que tiene estos componentes activos. La Oaxaca es una planta que tiene estos dos componentes activos, la vinblastina y la vincristina. Estos dos componentes activos se han relacionado mucho en el tratamiento para el cáncer y ampliamente conocemos de una manera empírica, en base a nuestra experiencia, que la manzanilla y el aloe vera son unas plantas a las que tenemos un acceso muy frecuente. Estas plantas, sabemos de su beneficio a la salud, cómo estas plantas pueden ser curativas y poder ayudar a tratar síntomas leves. Y ecología. Ecología es el último tema que toca esta guía. La ecología tiene como definición el estudio de las diferentes relaciones de los seres vivos entre sí y con su entorno. Entonces, la ecología estudia esas relaciones, ya se va a un nivel macroscópico, a un nivel ya más complejo. Ecosistema. ¿Qué es el ecosistema? Es un término muy relacionado con ecología. El ecosistema es el conjunto de organismos vivos. Todos los organismos vivos son parte de un ecosistema y se encuentran en un medio físico. El parasitismo es un concepto relacionado en ecología. ¿Por qué? Porque el parasitismo es un tipo de relación que hay entre las especies. ¿Y qué es lo que sucede? Viene un ser vivo y este ser vivo depende, su vida depende de hacerle daño a otro ser vivo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Viene un parásito, se adhiere a otro ser vivo y empieza
a robarle su energía, empieza a quitarle los beneficios y le hace daño. La depredación también es otro concepto muy relacionado a ecología, y en la depredación es otro tipo de relación. Y en esta relación se hace referencia a una caza. Va a venir una especie y va a cazar a otro tipo de especie para poder subsistir. De ahí obtiene toda su energía. Y con eso culminamos el capítulo 5. Espero que haya servido muchísimo para su formación y nos veremos a la próxima.